La palabra de Dios es buena semilla, mi corazón es buena tierra. Recibo la palabra, la pongo por obra y seguiré dando frutos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos salvos por gracia, dice la palabra. Entonces, nuestros pecados fueron perdonados por la gracia. Dios deposita en nosotros su Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo dentro nuestro. Tenemos vida eterna. Entonces estamos completamente bendecidos cuando aceptamos a Jesús. Y comenzamos a amar a Dios y a su vez queremos que otras personas también conozcan lo que nosotros hemos experimentado. Entonces queremos también compartir este mensaje con otras personas. Y parte del servicio a Dios es justamente eso, compartir las buenas nuevas con otras personas. Pero el enemigo no puede hacer nada en nuestro espíritu porque estamos completos, el Espíritu Santo está dentro nuestro, el enemigo no nos puede tocar, el enemigo no puede ni siquiera acusarnos. Pablo decía, ¿quién acusará a los escogidos de Dios, a los hijos de Dios? Cristo es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. O sea que no hay condenación, no hay acusación. El enemigo no puede hacer nada cuando aceptamos a Cristo con la salvación que recibimos de Él. Pero el enemigo siempre va a estar atacando de otras maneras. Enviará pensamientos, como dice la palabra, como dardos de fuego. Y especialmente, y este mensaje va especialmente a aquellos que servimos o pretendemos servir a Dios, porque servir a Dios es tratar con personas. Entonces, cuando queremos servir a Dios, el enemigo utilizará un arma que es bastante eficaz para muchos, en contra de muchos. Es un arma que usará para atacarnos donde más nos duele. Y ese se llama el aguijón de la carne. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Segunda de Corintios 12, 7 al 10, dice el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me enaltezca desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, o que lo quite de mí. Está hablando del aguijón, ¿no? Y me ha dicho, Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Gloria a Dios. Hay algunas malas interpretaciones de este pasaje, que a veces hemos creído cosas que no son verdades. Por ejemplo, se dice que Dios puso en Pablo un aguijón para que éste no se enaltezca. Y eso es falso. Lo hemos leído, lo acabamos de leer. Esto no es algo que envió Dios. El aguijón de la carne no es algo que Dios pone en Pablo para que no se enaltezca. No fue Dios. Lo dice claramente acá que fue un mensajero de Satanás. Segundo, se dice que el aguijón era una enfermedad que tenía Pablo. Tampoco en este pasaje habla de enfermedad. No se menciona enfermedad. Por otra parte, Pablo está diciendo que le pedí 3 veces a Dios. Cuando Jesús ministraba sanidad, Él no oraba por los enfermos, Él sanaba a los enfermos. Lo mismo lo hacían los apóstoles. Ellos sanaban, ordenaban la sanidad. Ellos nos pedían sanidad, porque entendían lo que dice la palabra, que Cristo llevó nuestra enfermedad en la cruz. Por lo tanto, no puede ser algo que Pablo esté pidiendo como sanidad si fuera el caso de que sería una enfermedad. No se menciona, por otra parte, que en este pasaje que fuera una enfermedad. También, pensando en la enfermedad, se dice que Pablo pidió 3 veces y no recibió respuesta. O sea, Dios no le contesta, no le quita el aguijón. Y entonces, en base a eso, también se ha formado un pensamiento de creer que Dios a veces permite alguna enfermedad para enseñarnos algo. Y eso también es erróneo. Si Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz, que por sus llagas fuimos curados, no puede ser que Dios, que siendo un Padre bueno, permita o mande alguna enfermedad para enseñarnos algo. Es absurdo, ningún padre haría eso, obviamente que Dios tampoco. Entonces, ¿qué es el aguijón de la carne? O en la carne. El aguijón no es un trato de Dios para corregir el orgullo de Pablo. El aguijón es la ira del diablo contra su crecimiento, o sea,
contra el apóstol que está creciendo grandemente en las cosas de Dios, abofeteándolo a través de la gente. Y ahora vamos a explicar esto. El aguijón que recibe Pablo viene de parte de Satanás, ya lo hemos leído. Satanás dice, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás. Y un mensajero tiene que ver con alguien usado por el diablo para castigar o abofetear o cachetear, como diríamos en este tiempo, al apóstol Pablo. Como decíamos, no dice que fue una enfermedad, sino que Pablo dice, me gozo, y hablando del aguijón, me dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, persecuciones y en angustias. O sea, la debilidad tiene que ver con un estado de desánimo, por ejemplo, a causa de un problema. La afrenta tiene que ver con personas que te afrentan, que te contradicen, que te persiguen. Y eso, por supuesto, trae necesidad, persecución y angustia. O sea que no está hablando de enfermedad, sino que está hablando de un ataque de parte de personas usadas por el enemigo. Todo lo que provoca el diablo contra Pablo usando a la gente está hablando. O sea, para entender mejor esto, tenemos que entender que la palabra aguijón, en el tiempo bíblico, en el tiempo que Pablo está escribiendo, es una palabra que se utiliza para hablar de gente que te provoca angustia. Como en este tiempo hay una palabra que utilizamos que es me clavó un puñal por la espalda. Es una frase conocida. O tener cuidado, ese te va a clavar un puñal por la espalda. Ahora, obviamente no estamos hablando de una herida física ni un crimen. Estamos hablando de una traición o de alguien que te va a provocar angustia. Esa expresión, me clavó un puñal por la espalda, lo entendemos hoy. Tal vez dentro de miles de años la gente va a pensar que se trata de un crimen. En este caso, en la palabra cuando habla de aguijón, habla de gente que te angustia, que te causa dolor. Por ejemplo, en Números 33:55 dice la palabra, y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitáis. Está hablando de gente, está hablando de que si el pueblo deja y no combate a gente que debería combatir, esa gente el día de mañana van a ser aguijones para sus ojos, van a ser espinas para sus costados. Vuelvo a decir, está hablando de gente que les va a hacer la vida imposible. Y cuando Pablo está diciendo, para que no me enaltezca, viene el enemigo y me abofetea, no está hablando de orgullo, porque a veces también se pensó que Pablo, para que no se enorgullezca, entonces Dios, vuelvo a decir, es una idea errada, permitió una enfermedad. Ya hablamos que eso no es una enfermedad. Entonces, no es que Pablo se estaba enorgulleciendo, al contrario, él dice claramente que cosas que él sería como motivos para enorgullecerse. La instrucción que él tenía, el conocimiento que él tenía, la preparación que él tenía, el celo que él tenía, todas las cosas que él habría logrado en la vida, él lo dice claramente en sus epístolas, todo eso lo he estimado como basura para ganar a Cristo. O sea que todos los méritos que él había logrado en la vida, cuando realmente conoce al Señor, él lo tiene por basura. O sea que no había argumentos como para que él se sienta orgulloso. Lo que la Biblia acá habla es que él se estaba enalteciendo en el sentido de que Dios mismo estaba enalteciendo, como dice Santiago. Humillaos pues, o Pedro, no recuerdo bien, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios mismo te exalta, Dios mismo te usa, Dios mismo te promociona cuando te pones en sus manos. Eso es lo que sucedía con el apóstol Pablo. Él se había puesto en las manos de Dios y Dios lo iba utilizando en gran manera. Todo lo que podía enorgullecerse, él lo había dejado como basura y Dios lo estaba haciendo crecer. Y él tenía grandes revelaciones. Él menciona ahí en Corintios que él ni siquiera menciona su nombre. Miren la humildad de Pablo. Él dice, conozco un hombre, y está hablando de él mismo. Conozco un hombre que fue llevado al cielo. No sé si en carne o en espíritu, pero fue llevado al cielo y escuchó cosas tremendas, dice Pablo. Y habla de sí mismo, ¿sí? Revelaciones tremendas que Dios le dio a Pablo, anticipando tal vez a las revelaciones que luego recibiría Juan en el Apocalipsis. Pablo no tenía orgullo, él estaba creciendo en las cosas de Dios. Milagros, la Biblia describe a Pablo como que hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Uno de los ejemplos es que él dice que de su cuerpo llevaban paños, no sé,
pedazos de telas o tal vez paños que él había tocado. Esos paños los llevaban a la distancia y ponían sobre los enfermos y los enfermos eran sanos. O sea que sanaba a la distancia a través de parte de su ropa. O sea, Dios utilizaba de una manera tremenda al apóstol Pablo. Su mensaje era poderoso. Gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Miren la palabra que tenía, miren el mensaje que tenía. Entonces todo eso generaba obviamente un odio tremendo de parte del diablo. Y el diablo no podía tocar su vida ni su espíritu. Entonces el diablo quería de alguna manera frenar, como quiere frenar tu vida y mi vida. Entonces donde Pablo iba, encontraba oposición de la gente. El diablo no puede parar la obra de Dios. No puede frenar los milagros y las conversiones. No puede hacer... Lo que puede hacer sí es usar a la gente que se levante en contra para desanimar a aquel que está sirviendo al Señor. Porque, insisto, en nuestro espíritu estamos completos, pero tenemos emociones, tenemos pensamientos, tenemos un alma, tenemos un cuerpo y ahí es donde el enemigo va a atacar. Escuche bien, todo el que sirve a Dios sufrirá aguijones. Esto no es solamente algo que le pasó a Pablo. Si usted hace tiempo que sirve a Dios, sabrá de lo que estoy hablando. Si usted tiene planes para servir a Dios, escuche esta palabra atentamente. Usted necesita saber que tendrá que lidiar con aguijones. El diablo levantará personas en tu contra con el propósito de desanimarte, de detener tu servicio o que guardes rencor, angustia y aflicción. Porque para trabajar para Dios y servir con eficacia necesitamos estar sanos. Y el enemigo entonces atacará nuestras emociones para tratar de que heridas provoquen que uno se desanime. Mucha gente dejó el evangelio porque tuvo problemas con las personas. O sea, yo creo que la mayoría de la gente que abandonó el camino de Dios tiene una historia de un problema que tuvo con alguien, con una persona. No fue Dios quien te falló, ni Dios te va a fallar jamás. Son las personas. Son las personas. Mucha gente dejó de servir a Dios al no ser reconocido como esperaba. Tremendos talentos guardados, tremendos ministerios enterrados por causa de que no se sintieron valorados, no se sintieron apreciados. ¿Cuál fue el problema? La gente que menospreció tal vez tu trabajo. Pero esa gente fue usada, y eso es lo que estoy tratando de demostrar, fue usada por el enemigo. Mucha gente vive con rencor y aún sirve a Dios, pero afligido o amargado. Sufren la carga que llaman del ministerio, a causa de que reniegan o están afligidos por causa de las afrentas que tienen con las personas. Desearían servir a Dios con libertad y que no haya oposición, pero eso es imposible. Servís a Dios, vas a tener oposición. Por eso entonces también, y para eso también está la gracia. La gracia de Dios no solamente te salvó, te perdonó y te bendijo, la gracia es también para compartirla, para sobrellevar cosas que justamente nos parecen injustas. Jesús dijo, recibiste gracia, dad de gracia. Pablo, como decía la palabra, pide 3 veces a Dios que quite ese aguijón. Ya sabemos que no es una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Pablo? Señor, quisiera predicar en todos lados y que nadie se oponga, que reciban la palabra. Que no pase lo que pasa siempre, que yo voy, en una ocasión fue, creo que era con Silas, estaban los dos predicando y la gente estaba recibiendo y hasta lo quieren adorar porque ellos hicieron un milagro y la gente pretende adorarlos. Miren lo que pasó en ese mismo momento, cuando él dice, no me adoran a mí, justamente nosotros queremos hacer que ustedes miren a Dios. En ese mismo momento, en el mismo relato, cuando primero la gente quiso adorarlo, al momento siguiente lo están apedreando hasta casi quitarle la vida. O sea que, y eso pasaba en muchas partes. Donde quiera que iba el apóstol Pablo predicaba la palabra. El propósito de él era solamente hacer la bendición, compartir el evangelio de Jesucristo. Pero siempre recibía bofetadas de parte de la gente. Y eso es lo que él le llama enemigo, usando mensajeros para bofetearme. Y le pedí a Dios, Señor, sacalo de mí. ¿Qué está diciendo? Señor, que desaparezcan los adversarios. Señor, destruí a los adversarios. ¿No? Dios no responde oraciones que pidan que la gente se pierda antes de tiempo. ¿Se acuerdan? Hago un paréntesis en esto. ¿Se acuerdan cuando Jesús quiere ir a Samaria y los samaritanos dicen, no pases por acá? Eso despertó un enojo o un odio que tenían los judíos contra los samaritanos. Y entonces Juan, el apóstol Juan, recordando la historia de Elías, cuando Elías fueron a buscarlo de prepo,
soldados para llevarlo, obligado ante un rey. Elías dijo, si yo soy siervo de Dios, descienda a fuego del cielo y consuma a esta gente. Y mató a 50 y mató a otros 50. Mató a más de 100 personas, pidiendo a Dios que envíe fuego del cielo. Y entonces Juan dice, vamos a hacer lo mismo. Esta gente te está afrentando, esta gente no está valorando tu ministerio, Jesús. Esta gente no quiere saber nada con vos. Vamos a decirle a Dios, o mejor dicho, Juan le dijo a Jesús, ¿quieres que pidamos a Dios que envíe fuego del cielo y los consuma? Y Jesús le dijo a Juan, no, Juan, no estás entendiendo el espíritu que tengo yo. Yo no vine a perder la gente, sino a salvarla. Cristo vino justamente a mostrar el amor de Dios y no la ira de Dios. Por eso decimos en este tiempo que Dios no está enojado con nadie, ni está derramando ira con nadie, porque Cristo pagó el precio tan grande y tan alto que fue capaz de perdonar los pecados de todo el mundo. Lo único que necesita la gente es aceptar a Cristo, y la gente se va a perder, no por ira de Dios, sino por rechazar el amor de Dios, porque Dios sobre todas las cosas es amor. Entonces, volviendo a la historia, Pablo está de una manera orando, Señor, hace algo con esta gente que todo el tiempo está oponiéndose. Son aguijones en mi carne. 3 veces le pidió a Dios, Pablo, 3 veces le pidió Pablo a Dios, Señor, quita este aguijón. Está diciendo, quita la gente que se opone, quita la gente que me hace la vida imposible. Pero Dios nos enseña a amar a los enemigos. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Bendecí, no maldigáis. Cristo mismo, el ejemplo máximo, perdonó a los que lo estaban matando. Jesús está crucificado, todo el mundo se burla, todo el mundo lo escupe, lo hieren. Es una injusticia tremenda. Jesús allí en la cruz, muriendo, le dice al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios. Dice la Biblia también que el Padre, Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, no es voluntad de Dios destruir gente que se opone al Evangelio hoy. Antes de tiempo, la gente se va a autodestruir sola si al final de sus días no aceptó a Cristo. Pero mientras vive, la gente tiene oportunidad de aceptar a Jesús. Y como decimos siempre, si hoy todavía no aceptaste a Cristo, estás vivo, tienes una oportunidad maravillosa de aceptar a Cristo para ser salvo y tener vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, Dios no responde esa oración, obviamente. Señor, quítame este aguijón. Dios no lo va a hacer. Porque se trata de personas, se trata de destruir personas que están siendo usadas por el enemigo, pero son personas que Dios ama y tienen posibilidad mientras vivan de arrepentirse y convertirse al Señor. Entonces, la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia. Gloria a Dios. El Señor le responde esa oración cuando Pablo dice, Señor, no doy más, estoy cansado de que la gente se oponga, estoy cansado de que la gente me haga la vida imposible. Estoy cansado de servirte a Dios sinceramente. Y Pablo era sincero. Señor, te estoy sirviendo con todo mi corazón. Y hay gente que se opone, son aguijones en mi carne. Sácalos de mí. Y Dios le dice, bástate mi gracia. Y yo creo que cuando Dios le habla de gracia a Pablo, él se acuerda de dónde él salió. Porque en definitiva, y sabemos por la palabra, que Pablo también en un tiempo fue un tremendo aguijón contra la iglesia. Pablo perseguía a la iglesia siendo Saulo de Tarso. Él perseguía a la iglesia, mandaba matar a la gente, mandaba encarcelar a la gente. Él lo hacía por ignorancia, lo que fuera. Pero un aguijón tremendo fue el apóstol Pablo antes de ser Pablo siendo Saulo de Tarso. Entonces, por la gracia de Dios y por el perdón de la gente fue salvo y se convirtió en apóstol. Hay un relato donde Esteban está muriendo y Pablo era uno de los promotores que estaba allí haciendo que Esteban esté siendo apedreado. Y Esteban, estando en lo último de su vida, levantó sus ojos y dijo como Jesús, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban podía haber dicho, Señor, destruye a esta gente que me está matando. Pero el clamor de Esteban fue, no le tomes en cuenta ese pecado. Y ese clamor llegó al apóstol Pablo. Por eso cuando Dios le habla de gracia, el apóstol tiene que reconocer que él también fue un aguijón, pero gracias a la gracia, gracias al amor de Dios, hoy él era apóstol. Entonces Pablo cambia de actitud y le dice, está bien, Señor, de buena gana entonces me voy a gloriar. Cuando esté afligido voy a levantar, o sea, me voy a gloriar en la gracia, voy a levantar tu gracia, voy a darte gloria a vos y no le voy a dar importancia a lo que sucede en mi vida a causa de las personas. Entonces él muchas veces estuvo preso. En Efesios 4:1, por ejemplo, dice, yo preso en el Señor,
Ya no estaba renegando, ya no estaba allí, Señor, sacame de la cárcel. Él aprovechaba los tiempos de cárceles para escribir, por ejemplo, preciosas historias o preciosas epístolas, mejor dicho. En Filipenses, por ejemplo, dice, mis prisiones han hecho que otros cobren ánimo. Él le miraba el lado bueno ahora. Ya no decía, Señor, impide que me lleven preso. Él decía, bueno, me llevan preso y eso hace que otros se animen, gloria a Dios. Justamente estando en la cárcel, él escribe esa carta hermosa a los filipenses, donde él le dice, gócense en el Señor, regocíjense. Y usted se imagina a Pablo sobre un púlpito y él está en una cárcel y allí él está escribiendo ánimo. La palabra de Dios no está presa, le decía a Timoteo desde una cárcel. A quien engendré mis prisiones, le decía a Filemón, siendo que él estaba preso y allí ganó a Onésimo, que fue el siervo de Filemón, que luego regresa a su casa. Bueno, esa es otra historia que usted puede leerla en el libro de Filemón. Dice, me gozo en todo esto para que repose en mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. No es que nos gozamos por lo malo, nos gozamos porque Él está con nosotros en todas circunstancias. Y entonces ese gozo nos da fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Decía Pablo, me gozo en las debilidades porque en Dios soy fuerte. El ejemplo de Jesús, Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante, como dijimos ya muchas veces, el gozo no fue sufrir, el gozo fue saber cuál era el propósito de su sufrimiento. Por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando, o sea, no dándole valor al oprobio. ¿Qué era el oprobio? Justamente los aguijones usados por el diablo, que era la gente oprimiendo, a la gente burlando, a la gente traicionando, a la gente atentando contra Jesús. Dice, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. El ejemplo de Jesús. El ejemplo de Pablo, como decíamos recién, desde una cárcel a los filipenses, él le escribe diciendo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Hay un consejo que siempre tuve presente de Jesús, que eso ha servido para que yo sea una persona sana anímicamente. Y eso lo aprendí de mi padre. Él a los 80 años, poco tiempo antes de irse a la presencia de Dios, él se paró en el púlpito y dijo, estoy sano, porque no tengo rencor en mi corazón. Gloria a Dios, un testimonio tremendo que quedó grabado en mi vida. Y creo que el secreto está en esto, donde dice Jesús, bienaventurados, o sea, felices, cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si están hablando mal de vos, si están criticando, si te están afrentando, y es mentira, no vale la pena que te amargues, no vale la pena que sufras, gozate en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Como mencionábamos hace un momento, la gente que quiso adorar a Pablo, más tarde lo estaba apedreando. No tenés que llevarte por la gente que te aplauda, ni tampoco hacerte problema por la gente que te critique. Gozate en la presencia de Dios. Si estás sufriendo por causa del Evangelio, tenés grande recompensa en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Pablo aprendió la lección. No oró más para que Dios quite el aguijón de su carne, siguió sufriendo persecuciones, siguió sufriendo afrenta, pero luego ya más viejo, más lleno de experiencia, le escribe a su hijo Timoteo, en 2 Timoteo 3:10 al 12, y le dice Pablo lo siguiente, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como lo que me han sobrevenido en Antioquía y en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. O sea, lo libró en el sentido de que no fue perseguido, sino que salió sano. Y a eso me refiero. Estás sirviendo al Señor, tenés que servirlo sanamente, tenés que servirlo sin rencores, tenés que servirlo con alegría. Eso no significa que no sufras. Porque miren lo que dice el apóstol Pablo allí a Timoteo, dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La persecución es a través de la gente. El enemigo utiliza personas.
Cuando alguien es usado por Dios, justamente, y bendice a la gente, es Dios quien usa a esa persona. O sea, si yo oro por alguien y esa persona se sana, o yo declaro sanidad sobre alguien y esa persona sana, yo no hice nada, fui usado por Dios. Entonces, de esa misma manera también, cuando alguien se opone a la obra de Dios, está siendo usado por el enemigo. Entonces, el consejo de mi parte es: no tenga bronca, no lo tome como algo personal, no desee venganza, disfrute la gracia de Dios, porque tal vez ese que te está persiguiendo hoy será un futuro Pablo. Jesús tuvo suficientes motivos como para odiar a la gente. Si él conocía, no fue como nosotros, que nosotros a veces pensamos una cosa y después nos desengañamos. Jesús conocía el corazón de la gente, conocía los pensamientos de la gente. Y él tuvo suficientes motivos como para odiar a la gente. Sin embargo, la Biblia nos dice que él miraba con compasión. Él sabía que sus discípulos, uno de ellos lo iba a traicionar, otro lo iba a negar. Sin embargo, con el mismo amor le lavó los pies a Juan, le lavó los pies a Pedro, le lavó los pies a Judas, le lavó los pies a Tomás, que luego sería incrédulo. Jesús tenía un amor incondicional y es un ejemplo maravilloso para nosotros. Y por eso él pudo servir a Dios sano y cumplir su ministerio. Gloria a Dios. Jesús tuvo suficientes motivos para odiar a la gente, porque siempre procuró su bien y solo recibió traición, abandono, castigo, injusticia, aguijones en su carne. Hasta hoy mucha gente lo rechaza, se burla y habla en su contra. Pero gracias a Dios y a su gracia hermosa, que Él no elimina inmediatamente los aguijones, no escuchó la oración de Pablo: Señor, quítame este aguijón. Gracias a Dios. Porque muchos de ellos, tal vez usted que me está escuchando, es su testimonio. Que antes, como Pablo, perseguía la obra de Dios. Que antes no quería saber nada. Cuando te hablaban del Evangelio decía: no quiero saber nada con esos locos. Y hoy está sirviendo al Señor. Y tal vez el que me está escuchando hoy, en este momento, tiene mucha bronca contra el Evangelio y contra todo lo que sea Dios, pero sabe que Dios te ama y Dios quiere que conozcas la verdad. Dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. A la enfermedad, escucha bien, a la enfermedad hay que rechazarla. Usted tiene que rechazarla en base a la palabra. Jesús llevó nuestra enfermedad a la cruz. No acepte estar enfermo. Rechace la enfermedad. Cuando vengan demonios hay que echarlo. Dice el Señor: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero a las personas hay que amarlas. A las personas hay que amarlas. No quiere decir que nos pongamos de acuerdo con aquellos que se oponen a la obra. No estamos de acuerdo con aquellos que se oponen, aquellos que persiguen a los siervos de Dios, aquellos que hablan en contra de la iglesia. No estamos de acuerdo con ellos. Pero debemos amarlo aún como nuestros enemigos, porque cuando lo amamos estamos dando la oportunidad para que esa gente que tal vez hoy sea aguijón, mañana sean nuestros hermanos. Cuando Ananías está orando, dice la palabra que Dios habló a Ananías, que era un discípulo, y le dijo: quiero que vayas a la casa, y le dio la dirección de la casa que debía ir, y ores por alguien que se llama Saulo de Tarso. Y Ananías sabía que Saulo hasta ese momento era un aguijón para la iglesia. Y entonces Ananías, dice la palabra, que le dijo al Señor: Señor, he oído tantas cosas acerca de Saulo, que es un perseguidor, que persigue a la iglesia, que no ama tu obra. Y el Señor le dijo: ve, porque yo he elegido como un instrumento para mi obra. Entonces Ananías va, y yo puse acá para no olvidarme, Ananías va con desaprobación, porque no estaba de acuerdo todavía con Dios, con temor, con muchas dudas, pero amando, porque él había aprendido a amar aún a sus enemigos. Amando, entró a la casa de Saulo de Tarso y le dice: hermano Saulo. Está hablando de un terrorista, está hablando de alguien que perseguía a la iglesia hasta ese momento. Estaba ciego porque había tenido un encuentro con Dios, Saulo de Tarso, camino a Damasco. Estaba ciego, estaba arrepentido, estaba ayunando. Dios lo sabía, pero la gente todavía lo veía como ese aguijón, como ese perseguidor. Pero Ananías, en obediencia a Dios y amando a ese enemigo, entró y le dice: hermano Saulo, Dios me mandó para que ore por vos, reciba las vistas y sea lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias a Dios por hermanos como Ananías, que aman, aunque no estén de acuerdo, porque saben que esa gente que se opone tal vez pueda mañana ser un apóstol, como lo fue el apóstol Pablo. Saulo, el aguijón de la iglesia, se transformó en el apóstol Pablo. Bástate mi gracia.
Gloria a Dios. La gracia de Dios es suficiente para mantenernos sanos. Más allá de que somos salvos y somos llenos del Espíritu Santo, hay heridas en el alma que a veces son provocadas por el mismo servicio a Dios. Gente que sirve a Dios sinceramente, pero que tiene amargura, que tiene heridas, que tiene rencores, a causa de que no entendió que la gracia de Dios debería superar todo. Tenemos que amar a las personas y tenemos que servir a Dios con alegría. Entender la gracia es recibir el perdón de nuestros pecados, es saber que Dios nos ama incondicionalmente, pero también entender la gracia es saber no dejarse desanimar por el diablo, que no dejes que el diablo ponga rencor en tu corazón contra la gente que hoy es aguijón, porque su gracia nos mantiene santos para que sigamos bendiciendo a todas las personas. Porque insisto, tal vez las personas que hoy son aguijones, mañana sean nuestros hermanos. Y ojo que si nos desviamos de la palabra, nosotros mismos podemos ser aguijón para otros. Y entonces estemos siempre bajo la gracia de Dios. Amemos a Dios y amemos a las personas. Esa es la manera de vivir sano y disfrutar del Evangelio de Dios. Cerra tus ojos, levanta tus manos. Señor, bendigo en este momento la vida de cada hermano y de cada hermana que escuchó esta palabra. Señor, si hay personas que están, Señor, sinceramente queriendo servirte, pero también están dolidos por situaciones que han vivido en su vida, a causa de gente que les ha afrontado, gente que los ha contrariado, gente que los ha herido con palabras, gente que lo ha subestimado o no ha valorado sus ministerios. Yo bendigo sus vidas para que en esta tarde a través de la palabra sean sanos, para que sean obreros y obreras tuyas que puedan seguir bendiciendo, porque el Señor dice que la obra es mucha y los obreros pocos, porque hay obreros heridos, hay obreros angustiados, porque el enemigo usando aguijones logró abofetearlo, y no solamente abofetearlo, sino hacer que esa bofetada surja efecto, produzca efectos negativos. Pero hoy tu gracia nos sana, tu gracia nos fortalece, tu gracia nos hace gozarnos en medio de la aflicción o en medio de la persecución, sabiendo que nuestra misión es compartir lo que hemos recibido. De gracia recibimos, de gracia damos. Te amamos porque tu amor es incondicional y amamos a la gente también de una manera incondicional. Señor, para que tu gracia sea que haga que mucha gente que hoy aún no te conoce pueda conocerte. Señor, bendigo en este momento cada familia, cada hogar, cada matrimonio. En el nombre de Jesús nos fortalecemos en Dios y en el poder de sus fuerzas. Señor, nuestras debilidades, te damos la gloria a ti, porque de ti vienen nuestras fuerzas para también especialmente este tema que tiene que ver con saber amar a la gente a pesar de todas circunstancias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén.